Aunque la reencarnación es un concepto rechazado por la mayoría de los cristianos, el apóstol San Pablo, uno de los que más seguidores tiene en el cristianismo, explica el misterio de la reencarnación en uno de los pasajes más conocidos de la primera carta a los Corintios. ¿Es la reencarnación la respuesta a muchos interrogantes que el hombre suele hacerse con frecuencia, tales como: ¿qué sucede después de la muerte? ¿Cuál es el destino de los hombres, sean buenos o malos? ¿Cuál es la razón por la que tengo sueños repetidos en lugares a los que no he ido y con personas que no conozco en esta vida? ¿Por qué con alguna frecuencia hay personas que a primera vista tengo una fuerte conexión y una sensación de conocerlas de toda la vida si antes no he estado con ellas? Estas y muchas otras preguntas encuentran respuesta en la reencarnación. En mi opinión, considero que la reencarnación es un proceso a través del cual Dios, el Todo, nos concede la oportunidad para evolucionar y perfeccionarnos mediante el ir y venir, encarnar y desencarnar en muchas vidas. ¿Es entonces la reencarnación algo más que una idea exótica, extraña o sobrenatural? ¿O es el amor divino llevado a su máxima expresión para que podamos corregir nuestros errores pasados? En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, Pablo califica la reencarnación como un misterio y se refiere a ellas en términos de resurrección, concepto que corrobora, apoya y esclarece el Tercer Testamento. Desarrollaremos este misterio de manera progresiva y ascendente, por lo que te recomiendo que esperes hasta el final del video y saques algunas conclusiones que te ayudarán a cambiar tu visión de la vida. La exposición de Pablo sobre la reencarnación ha sido interpretada literalmente por la mayoría de las corrientes cristianas y se han olvidado que la reencarnación del espíritu humano es lo que origina la resurrección de la carne, es decir, un nuevo cuerpo físico. Cuando Pablo expone este tema, termina concluyendo que todos reencarnaremos, tal como sucede con las leyes inexorables, las cuales no es necesario conocerlas o creer en ellas para que de todas maneras estemos sujetos a las mismas. De la misma manera que el cristianismo cree en la Trinidad sin que esta palabra se encuentre en la Biblia, así sucede con la reencarnación, la cual está implícita en muchos de sus relatos metafóricos, parabólicos y alegóricos, expuestos por los poetas y profetas del Antiguo Testamento. Y como si fuera poco, en varios textos del Nuevo Testamento, Jesús también hace alusión a la reencarnación. Uno de los temas predilectos de San Pablo en sus cartas es la renovación del viejo hombre y la resurrección de la carne en el tiempo final, temas que explica con amplitud y que adquirió de la doxología farisea trayéndolas al cristianismo. Recordemos que Pablo dice de sí mismo que es fariseo de fariseos. Entre todos estos pasajes existe uno muy misterioso y se halla en 1 Corintios capítulo 15, el cual será objeto de nuestro análisis. Pablo, después de explicar en este capítulo acerca de la resurrección de la carne en el sentido literal, es decir, en la resucitación de los muertos, empieza a tratar algo insospechado para los cristianos a partir del versículo 35. En primer lugar, empieza por desechar la idea de que vamos a reencarnar en el mismo cuerpo anterior y dice: lo que siembras, el cadáver, no es cuerpo que ha de salir, sino un cuerpo diferente según la voluntad de Dios. Esta es la redacción de los versículos 35 al 38. Pero preguntará alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. Como si fuera poco, Pablo continúa aclarando algo contrario a lo que creen algunas religiones orientales en los versículos 39, 40 y 50. Y es que el espíritu que antes habitó en un hombre no puede encarnar en una criatura que no sea otro ser humano, y expone sus razones para ello, reafirmando con esto lo dicho por Jesús cuando dijo: no se echa vino nuevo en odres viejos, hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Así dice Pablo:
No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En primer lugar, Pablo hace en este texto la diferencia entre la carne o el cuerpo del hombre con las bestias, peces y aves, y en segundo lugar hace la aclaración entre los cuerpos celestiales y los terrenales. El siguiente texto es la cumbre del pensamiento de Pablo en cuanto a la reencarnación. En él explica que la resurrección de la carne solo sucede cuando el espíritu reencarna. Además de esto, Pablo establece la diferencia que hay entre lo que significa quiénes son los que duermen, los que mueren y los que son transformados. Hay teólogos que pretenden interpretar el dormir del que habla Pablo como la muerte, pero si así fuera, ¿por qué entonces dice Pablo que algunos no dormirán, incluyéndose él? Recordemos que Pablo fue degollado cerca del año 70 después de Cristo. Si leemos los versículos 51, 52 y 55, dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sobre estos versículos es que el cristianismo tradicional basa la creencia de un arrebatamiento o rapto de la iglesia hacia el cielo por parte de Jesús. Tal historia a manera de cuentos de hadas es usada para infundir temor a la feligresía y alertarlos para que estén preparados para este evento futuro que llevan 2000 años esperándolo. Con un poco de sentido común, vemos que Pablo lo que está diciendo en estos versículos es que la resurrección no consiste en que ese mismo polvo que regresó a la tierra es levantado nuevamente, tal como lo interpreta la iglesia cristiana, sino que en la resurrección consiste en la reencarnación del espíritu en otro cuerpo humano y así tantas veces hasta que el alma alcance la perfección para su retorno a la fuente, el todo. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y punto de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios.